Hola, mi nombre es Manuel Barrios y esto es el taller Nuestro Mundo. Yo soy poeta y editor y en este taller vamos a trabajar las relaciones que hay entre la poesía, la creación poética y la edición de poesía. Hay como muchas ideas preconcebidas con respecto al acto de creación. ¿Qué es crear? ¿Cuándo estamos predispuestos a la creación y cuándo no? ¿Y qué cosas fomentan la creación y cuáles no? Ahí como que se abre una biblioteca bastante larga, bastante extensa, que bueno, que nos trae muchas ideas con respecto a, no sé, por ejemplo, el romanticismo, la figura del autor, también en qué lugar ponemos al arte, y ahí se abren como varias categorías. Por un lado tenemos el poema, por otro lado tenemos el libro, por otro lado tenemos el verso, por otro lado la poesía en tanto emoción poética. Y acá es que entra a jugar una idea que es la que intento trabajar en este taller, que es que el poeta es también un editor de su trabajo, y crear y editar son actos simultáneos. Para estimular la creación poética tenemos que servirnos de todos los medios posibles y de todas las actividades que a nosotros nos fomenten la creación. Tenemos que tener presente que la oralidad y el poema y la poesía como un acto de habla siempre está presente en el momento de la escritura. Cuando yo me empiezo a escribir algo, así sea una lluvia de ideas, una tormenta de ideas o una especie de río, ¿no? Son todas imágenes estas que se asocian con el decir poético. Estamos reencontrando el acto de habla, estamos por medio de la escritura y bueno, de las manos, ¿no? de la mano que escribe, así sea en un teclado, así sea con un lápiz, esas manos están recreando un acto de habla también. Entonces tenemos que pensar que una buena manera de fomentar la poesía tiene que ver con el hablar el poema, con el decir el poema. Y en general, cuando corregimos un libro de poesía, lo mejor es leer los poemas en voz alta, porque ahí escuchamos qué fue lo que escribimos. Si solamente nos quedamos en un plano de lectura sin sonido, una lectura muda, que simplemente es una lectura visual que hace el ojo, nos vamos a perder esta posibilidad de poder escuchar las palabras, y el sonido de esas palabras es lo que constituye la base del poema y de la poesía. El lingüista francés Ferdinand Saussure nos habla de que la lengua tiene como dos mecanismos principales. Uno es la actividad o el eje sintagmático y otro es el eje paradigmático. Yo también le llamo actividad, pero él habla de ejes, el eje sintagmático y el eje paradigmático. Para él estos dos ejes están presentes en la constitución del signo lingüístico y por tanto también en la manera en la cual opera la lengua, en la cual operan los hablantes de una lengua. Y eso está totalmente presente en la actividad poética y en el acto de escribir. Los dos ejes son muy claros. Por un lado el eje paradigmático, que es el eje de selección, donde vamos seleccionando y discriminando algunas unidades de otras, algunos significados de otros, algunas imágenes de otras. Y por otro lado el sintagmático, que es cómo esas palabras, cómo esos significados se van estructurando en el tiempo. Y ahí está el verso, la cesura, el tiempo de habla.
Por eso entonces podemos tener poetas que escriben en versos y que tienen como el verso como algo muy presente como unidad de significado, y podemos tener otros que están más puestos en un lugar de enunciación, en un lugar del acto de habla, es decir, aquellos poetas o aquellos poemas que pueden tender hacia la prosa, pueden tender hacia el habla coloquial, o pueden tener versos, pero la medida de esos versos puede responder a otros valores. Por ejemplo, la voluntad de la voz, el torrente o el sentido que esa voz construye, y aquello que nos muestra esa voz, que nos quiere cantar y contar a la vez. Por eso cuando decimos que un poema es la expresión de una voz y que un poeta es una voz, es muy importante que la voz no es algo visual solamente, no es algo que se compone de signos gráficos impresos en un papel solamente, sino que es algo físico, es un sonido, es algo que nosotros expresamos a otro o a otra persona. ¿Sí? Entonces la voz siempre tiene implícito un lugar de otredad. Yo empleo mi voz para hablarle a alguien, como yo ahora que les hablo a ustedes. Eso para la construcción de un poema es algo fundamental. ¿A quién le estoy hablando? Así no sea alguien particular. ¿A qué corpus de gente? ¿A qué multitud? ¿A qué muchedumbre? ¿A qué zona? Aunque así sea de mí mismo, como decía Rimbaud, yo soy un otro. Entonces, así sea a mí mismo que me estoy hablando, a mí mismo sobre mis memorias, ¿en qué lugar me estoy poniendo para hablarme? Y aquí es que entra la edición poética. Entonces, algo bien interesante es cuando yo empiezo a corregir un poema, empiezo a ver una serie de valores, una serie de unidades, que son las palabras, los versos, las figuras retóricas, las imágenes, las estrofas, como nosotros le querramos llamar. Pueden ser párrafos, puede ser poesía en prosa, pero cuando yo empiezo a ver esa totalidad, empieza un acto que ya estaba presente en la creación, que está presente en este eje paradigmático que selecciona y que discrimina qué palabra voy a utilizar para enviar tal o cual significado, para recrear tal o cual significado. Ese eje paradigmático es propiamente una actividad editorial, es una actividad de edición. Nosotros editamos nuestras ideas cuando las expresamos a otros. Las editamos porque tenemos en cuenta un auditorio, un contexto, un lugar, y porque depende de la intención que yo quiero darle a ese mensaje, es el tipo de edición que voy a hacer. Entonces, la edición del poema es una actividad poética también, así como en el mundo editorial, en el mundo de las editoriales y del trabajo del libro, también hay evidentemente actividades estéticas como actividades poéticas, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a elegir una imagen para una tapa, evidentemente que tiene un significado poético, la relación que tiene una imagen con un título, la diagramación colabora o no colabora con la poética de este libro, la tipografía. Entonces, la idea sería que podamos concentrarnos en estas unidades, estos poemas que nosotros hacemos, y poder darles una edición, una mirada editorial poética.
Para eso lo que voy a hacer es justamente ver el corpus. ¿Cuántos poemas tengo escritos? Esa es una primera pregunta. No cuántos para expresarlo en número, no importa eso. Pero sí, la pregunta reformulada puede ser: ¿estos poemas forman parte de una unidad mayor? ¿Pueden agruparse en un poemario, que sería un conjunto de poemas? ¿Pueden agruparse en un libro? Y si es así, ¿qué tipo de libro estoy haciendo? ¿Es un conjunto de poemas? ¿Los poemas son relatos? ¿Es un conjunto de relatos? ¿Los poemas son o constituyen partes de un capítulo? Entonces mi libro es una novela. Y acá aparece evidentemente a sonarnos algunas palabras y nos preguntamos, ¿pero de qué me están hablando? O sea, un poema no es una novela no es un poemario. Bueno, ahí empezamos justamente a desarmar estas categorías, que son las categorías de la teoría de géneros literarios, la teoría de los géneros, que agrupa los textos siguiendo diferentes estructuras, diferentes elementos, diferentes patrones. Para la actividad poética, lo importante es que nuestra escritura se sirva de todos los géneros posibles. ¿Sí? No tenemos por qué encorsetarnos en el poema o en el verso. Si nosotros queremos hacer eso, está bien, pero es importante servirnos de las estructuras que mejor nos convengan. Por ejemplo, si a nosotros nos gusta la idea de que nuestro libro de poemas sea una novela y se estructure como una novela, que tenga un primer capítulo con un título, que ese primer capítulo tenga diversos apartados, diversas partes, diversos poemas, también es una forma de estructurar el libro. Y ahí también tenemos que pensar en si esta voz es una voz constante a lo largo de este conjunto de textos, si es una voz constante a lo largo de todos los poemas, o son diferentes voces que se pueden acercar a la idea del heterónimo, la idea de Fernando Pessoa, o también pueden ser simplemente fragmentaciones de una misma voz. Puede ser una voz que no constituya una unidad de sujeto cerrada, sino algo poroso, algo permeable, algo que se bebe de diferentes deseos y sensaciones para constituirse o transfigurarse, como si fuera una metamorfosis. Entonces ahí tenemos una segunda manera de entender esto que estamos hablando de edición de poesía. La voz estructura momentos en el libro, estructura partes de un relato. Y acá hay otra parte interesante. Los libros de poesía son relatos, son leídos como relatos. La Divina Comedia de Dante es un gran relato de ese hombre que está buscando a su amada Beatrice y que desciende a los infiernos con su vigía, con su centinela, maestro Virgilio, y en ese viaje y en ese trayecto empieza a haber un montón de actividades humanas en ese inframundo, y después pasa por los otros estados, por el purgatorio, por el paraíso, y hay un relato, hay un gran relato ahí, además de la composición poética. Por eso ese tipo de libros, muchas veces ustedes los verán, que hay versiones narrativas de esos libros. Lo mismo pasa si pensamos en la Odisea, en la Ilíada, que las informaciones que tenemos eran que muchos de esos cantos, muchos de esos textos que nosotros vemos, se transmitían y se practicaban de manera oral por los aedas. También si pensamos en los romances medievales, en general se caracterizan por ser pequeños relatos. El romance del prisionero, el romance del enamorado y la muerte. Entonces, ahí tenemos un punto interesante. ¿Qué relato estoy haciendo yo en mi libro?
Eh, Podemos pensar que el relato es algo solamente propio de la narrativa, pero en la poesía siempre hay narrativa, como en la narrativa siempre hay poesía. Entonces, anulando estas categorías, estos géneros que en realidad no nos sirven mucho para la creación, nos sirven más para la interpretación, pero no tanto para la creación, podemos avanzar e ir adelante en nuestro propósito, en nuestra misión de escribir, en nuestra escritura consciente y a la vez inconsciente, misteriosa y reveladora a la vez. Bueno, para tener como un primer ejercicio, lo que vamos a hacer es reescribir un texto. Vamos a tomar un texto o una parte de un texto que nos guste y vamos a intentar reescribirla. Y bueno, ese resultado nos va a permitir también identificar qué es lo que nosotros estamos tomando en cuenta cuando leemos un texto. Lo vamos a reescribir basándonos en el tema del texto, en la voz del texto, en un personaje, en una imagen del texto. Como sugerencia, les voy a leer un poema de Julio Inverso que me gusta mucho y que puede ser un buen principio para la reescritura. No me toques, estoy endemoniado. No puedo dormir porque los condenados incendian mi cama, noche tras noche. Tu ínfara vida no podrá comprender mi éxtasis. Un ángel que empuña un sueño que es un arma que dispara a las tinieblas. No me toques, mi luz te enceguecerá. Soy un prestidigitador, un caballero antiguo de místicos sigilos, un alquimista con el corazón sobre la piel. Soy el que seré. Ahora mismo viviré mi futuro, mi más allá y mi abismo. Seré la bengala que rompe a llorar en tu cielo hecho añicos. Y te diré, ya no sos mi Biblia pagana, ya no sos mi diamante de tinieblas, ya no sos mi muñeca de mandrágora láser. Ahora compraré cadalzos con monedas, vinos de plata de las ruinas, amapolas con perfume de almizcle, orgasmos en lata. Repartiremos los juguetes y con el último beso, el dolor. Ya no sos mi Biblia pagana. Ahora, como segundo paso, lo que vamos a hacer es, una vez que hicimos esta reescritura, que pudimos realizar la reescritura de este texto, sería preguntarnos, bueno, ¿por qué reescribí este texto? ¿Hay algo en ese texto que resuene en mi trabajo, en mi obra? Entonces estaría bueno poner en palabras eso. ¿Qué hay en mi obra que resuene en ese texto? Y ahí eso nos va a permitir pensar nuestro trabajo, este proyecto que estamos teniendo, y poder decir, bueno, si es similar o es parecido, o la intención se asemeja a la de este otro texto, capaz que puedo seguir este camino u otro. Por ejemplo, si yo estoy reescribiendo un poema, poniendo el caso de Julio Inverso tenía una gran fragmentación en sus textos, y sin embargo sus libros no dejan de tener una totalidad muy homogénea. Es bastante contradictorio. Entonces ahí nos llega una información muy interesante. Mi libro es una colección de textos cuyos géneros son diferentes, de textos cuyas temáticas son diferentes. Tengo que editar y quitar lo que no cumple con estas características, o está bien que esta heterogeneidad conduzca a la totalidad. Y ahí creo que ocurre la
tercer parte y última fase de este ejercicio, que sería ver finalmente esta unidad, este conjunto de poemas, y así sean 5 poemas, así sean 7, así sean 10, así sean 15, es decir, ¿cómo puedo hacer un libro con este conjunto de textos, con este conjunto de relatos o de poemas? Entonces, una de las preguntas iniciales de nuestro taller, ¿qué es un libro?, empieza a parecerse mucho más importante. Y ahí, volviendo a hablar de Julio Inverso, es interesante ver que un libro es lo que nosotros queremos que sea. Un libro puede ser un ejemplar único, como esos documentos que están guardados en museos, como esas tablillas talladas en piedra que tienen cientos de años. O un libro puede ser algo que quiero que edite una editorial, puede ser algo que puedo confeccionar yo mismo con mis manos, puedo encuadernarlo con hilo, puedo imprimirlo en mi casa en una impresora. Todos los soportes materiales están habilitados, pero el libro como idea está en otro lado. El libro captura un fragmento del tiempo. Es una cesura, como si fuera un verso, es una cesura, un corte que implica a la vez nuestra imaginación y nuestra vida social. El libro es un mensaje que queremos dar de una manera específica, a un auditorio específico. Si yo quiero hacerlo de manera artesanal y que no esté en librerías, voy a ir a un auditorio o a un público específico, mejor dicho. Si yo quiero que mi libro sea editado por una editorial que tiene ya cierta existencia en el campo editorial, bueno, seguramente esa editorial va a tener ciertos requisitos para que yo pueda editar ahí. Y acá aparece algo muy importante, que es pensar por qué yo quiero hacer público mis palabras, mis textos. Finalmente publicar es eso, es hacer público algo. Y esta pregunta que tiene que ver con el acto de comunicar y de qué quiero comunicar, nos resulta como muy, muy interesante para finalizar este proceso, que es solo una primera etapa. Es una primera etapa que es la reunión de estos textos, la transformación de estos textos en un libro, que, como les dije, puede ser de cualquier manera, puede ser impreso en su casa, puede ser un libro manuscrito, ¿sí? O si ya hay como una obra o un libro que está terminado, puede tener como otro tipo de transformación, que capaz que sea más profesional o no. Eso depende de cada uno de ustedes. Pero ahí está este segundo acto, donde también se vuelve a conjugar la poesía y la edición, que es la promoción del libro. Esto significa que de la manera en la cual yo voy a promover mi libro, de la manera en la cual yo voy a comunicar esto que hice, voy a estar también configurando la voz de ese libro, el poeta o la poeta de ese libro. Si voy a hacer una sesión de fotos para generar afiches, si los afiches van a tener fotos de mí cuando yo era niño, o si yo no voy a aparecer para nada en los afiches de ese libro, ¿cómo lo voy a presentar? ¿En dónde? ¿De qué manera? ¿Alguien más va a leer ese libro y le va a dar una devolución? ¿Lo voy a presentar frente a mis amigos o en una feria? No sé. Todo ese tipo de decisiones, que es cierto que son un segundo momento, después de que el libro está hecho,
nunca están exentas de un cuidado estético, de un cuidado poético. Y ahí hay autores que trabajan eso de una manera específica. Quizá lo más importante que quiero transmitir en este taller es el hecho de darle profundidad y de darle densidad a la actividad poética. Tomar conciencia que la actividad poética, si bien empieza en un plano individual y tiene que ver con lo personal, se transforma en algo público con la propia escritura, con el simple hecho de escribir en un papel, de escribir en un documento de texto, porque ya ahí empieza a jugar el tema de quién va a mirar eso y por qué lo va a mirar. Entonces, nuestro trabajo es hacer denso, darle espesura a cada una de las etapas de nuestro trabajo poético. A la escritura, al armado, a la publicación y a la presentación. Estas fases, estos momentos deben intentar cumplirse de la manera más acabada posible para también nosotros tener una referencia de qué fue aquello que hicimos. Es difícil tener una referencia de qué es lo que hacemos si escribimos un texto y nunca más lo retomamos. O si empezamos a escribir un libro, lo dejamos por la mitad y nunca lo terminamos. O si publicamos el libro y no lo presentamos. O si lo presentamos y después no sabemos o no es accesible para el público, nadie puede llegar a él. Entonces, los soportes actuales, como las redes sociales, las páginas de Facebook o los WordPress, los blogs, todos esos sitios donde nosotros podemos acumular textos y comunicar y promover nuestra voz, resultan bien interesantes para ir ensayando nuestro trabajo poético. Por eso está bueno tener en cuenta este tipo de cuestiones. Si ya tengo libros escritos, si ya tengo cosas escritas, ¿hay alguna relación de ellas entre sí? ¿Tengo ganas de generar un proyecto de escritura? O en el caso de Julio Inverso, este escritor uruguayo del cual vengo hablando tanto, que si bien no hay un título de todo su proyecto de escritura, al leerlo nos damos cuenta que hay imágenes y voces que reaparecen. Justamente reaparecen porque ya tienen vida, ya han sido traídas, ancladas a la realidad por el poeta. Y acá hay un plano muy interesante para tener en cuenta. ¿Cómo comunico yo mi poema? ¿Cómo lo digo frente al público? ¿Lo digo de memoria? ¿Lo leo? ¿Lo lee otra persona? Estas son posibilidades, pero está bueno que el poeta lea sus poemas, o interprete sus poemas, o diga sus poemas. Nadie mejor que el poeta para leer sus propios poemas. Nadie mejor que el poeta para escuchar sus propios poemas. Bueno, espero que les haya servido este taller, este momento de pensamiento. Y bueno, ojalá que pueda llegar el momento en que podamos hablar de esta y otras cosas de manera presencial. Les mando un saludo y sigan escribiendo. Nos vemos.